Bendiciones con todos. Tema 29, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la dieta y el diezmo, parte 2. Y utilicemos Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29, que vamos leyendo a medida que explicamos, ¿sí? Hoy día exclusivamente vamos a hablar del tema del diezmo. Un tema muy controversial, un tema mal enseñado, mal aplicado, un tema que ha traído terribles consecuencias. Pero veamos qué dice el Señor en su palabra. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente quiere decir sin falta, que no puede dejar de hacerse. En hebreo el verbo diezmar está escrito doble, lo cual implica que es algo firme y determinante. Por definición, el diezmo es la 10ª parte de algo. En este capítulo se refiere a la 10ª parte de la cosecha del campo, ya que esa era la principal fuente de producción de los israelitas en los tiempos bíblicos. En la Biblia se mencionan dos diezmos principales. Primer diezmo, en hebreo Ma'asher Rishon, de toda la producción agrícola o ganadera. Los israelitas debían apartar el 10% para dedicarlo a Dios. Escuche lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo se entregaba en forma de producto. En caso que el oferente quisiera quedarse con el producto y pagar el diezmo en moneda, podría hacerlo, pero debía pagar un precio de rendición. Escuche lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 31 a 32. Si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Los israelitas debían entregar el diezmo a los levitas. Escuche lo que dice Números 18:21. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión. Números capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Mire, los levitas, los que se dedicaron al sacerdocio, no tenían heredad. No se podían ocupar en la ganadería, en la agricultura, ese tipo de cosas, porque iban a distraerse, porque ellos tenían que ministrar al Señor, tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo. Entonces, Dios apartó la 10ª parte que tenían que llevarla ya al templo, a los levitas, para que esta familia se alimentara de eso. Los israelitas solían hacer la entrega del diezmo durante la fiesta, cuando subían a Jerusalén para celebrar. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Mire, la instrucción es clara, ¿no? Ninguno se presentará con las manos vacías. Según como el Señor le ha bendecido, ofrendará o diezmará.
Tradicionalmente, los israelitas solían llevar el primer diezmo a Jerusalén durante las fiestas de las semanas, luego de la cosecha de la cebada y del trigo. Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Y el segundo diezmo se llevaba en el contexto de la fiesta del tabernáculo, en el tiempo de la cosecha de los últimos frutos. El segundo diezmo. En hebreo, Ma'asher Sheni. El diezmo tiene la peculiaridad que no se entrega a los levitas, sino que se aparta para ciertos propósitos familiares y sociales que se definen en el capítulo 14 de Deuteronomio. Sí. A. Segundo diezmo, Ma'asher Sheni, para celebrar la fiesta en familia en Jerusalén. B. Segundo diezmo, Ma'asher Ani, para que los levitas extranjeros, viudas y huérfanos celebraran localmente. La asignación de este diezmo dependía del año en cuestión, siguiendo el ciclo de 7 años. En Israel, la producción agrícola se dividía en periodos de 7 años. El año séptimo era de reposo de la tierra, por lo tanto, no había diezmo. Pero en los otros 6 años, el segundo diezmo se manejaba de la siguiente manera. Año primero, el diezmo Ma'asher Sheni lo celebraban en Jerusalén. El año 2, el Ma'asher Sheni lo celebraban en Jerusalén también. El tercer año, Ma'asher Ani, en la localidad, compartiendo con los otros. Cuarto año, Ma'asher Sheni en Jerusalén. El quinto año en Ma'asher Sheni en Jerusalén. El sexto, Ma'asher Ani en la localidad, compartiendo con otros. Y el séptimo año es Mita, año de reposo para la tierra. Ya sabiendo el tiempo de asignación para este segundo diezmo, leamos ahora lo que dice cada uno. A. Ma'asher Sheni, para celebrar en Jerusalén. El propósito principal de este diezmo era apartar dinero para celebrar en familia en Jerusalén. Escuche Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Como ya vimos, Jerusalén es el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. Así se debía llevar este segundo diezmo. Ya estando en Jerusalén, se usaban los frutos y los animales para hacer un banquete y disfrutarlo en familia delante de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículos del 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus de la tierra, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias con toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Para aquellos que viven lejos de Jerusalén y se les dificulta el transporte del diezmo, de la cosecha y del grano, la Torá contempla otra opción. Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 y 26 dice: y si el camino fuere tan largo que no pudieres llevarlo por estar lejos de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
Tradicionalmente, la celebración con el diezmo según lo hacían con el contexto de la fiesta del tabernáculo, y esto no solo fue en el pasado, sino también será en el futuro. Zacarías profetizó que en el milenio las naciones tendrán la obligación de ir a Jerusalén a adorar al Señor. Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 17. ¿Sí? Además de celebrar con el segundo diezmo en familia, también debían invitar a levitas, pues ellos se dedicaban a Dios y por ello no contaban con bienes agrícolas para celebrar. Levítico 14, 27 dice: y no desamparás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Maasher Añi, para compartir la comunidad local. Cada 3 años este segundo diezmo debía ser apartado para compartirlo localmente con ciertas personas en especial. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28-29 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que tus manos hicieren. El diezmo de cada 3 años era apartado para aquellos que generalmente no trabajaban la tierra, por lo tanto no disfrutaban de su fruto. Entre ellos estaba el levita, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, estos últimos porque no podían poseer tierras. Deuteronomio 26, 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, en el año del diezmo, harás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas, y se saciarán. Este segundo diezmo no iba a parar la celebración en Jerusalén, sino para permitir que los levitas, extranjeros, viudas y huérfanos pudieran celebrar cada 3 años en sus localidades. ¿Qué les parecen estas verdades, la palabra de Dios? Aunque solo nos hemos referido al libro de Levítico, porque este es un tema muy amplio en toda la Biblia, como digo, muy discutido, muy mal interpretado. Muchos se han enriquecido a causa de esta manipulación de la palabra de Dios. El diezmo, por si acaso, y la ofrenda hoy están vigentes. Hoy día está la iglesia, que tiene un ministerio muy amplio que llevar adelante, y es también importante los recursos económicos. Los recursos económicos se manejan para enviar. Damos gloria a Dios por tantos misioneros que se han enviado por todo el mundo para llegar a la palabra de Dios. ¿Sí? En nosotros acá, que estamos en Ecuador, otros países como los Estados Unidos, invirtieron de sus ofrendas, de sus diezmos, mandaron a misioneros, que eso no ha sido barato, ha sido muy costoso, para que nos trajeran la palabra de Dios. Y hoy poder ser hijos de Dios y comprender la palabra de Dios. Pero el diezmo en la casa del Señor y la ofrenda deben ser administrados en santidad, ¿sí? En santidad, a medida de cómo ingresa y a medida de las necesidades, sin descuidar los huérfanos, las viudas, los ancianos. No es para que el pastor, los profetas, los apóstoles se lleven todo ese dinero en sus bolsillos, se enriquezcan. No es para eso. Es para bendecir, es para alimentar al pueblo del Señor, a los necesitados. ¿Sí? Por favor, escuchemos bien la palabra de Dios, administremos bien la palabra de Dios y tengamos mucho cuidado de manipularla. Porque el Señor Dios Todopoderoso sabe cuál es la verdad y sabe cuál es la intención del corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ofrendemos con todo nuestro corazón. Diezmemos con todo nuestro corazón. En otras palabras, contribuyamos para que el evangelio se expanda. ¿Sí?
para que llegue a todos los rincones del mundo, ¿sí? Y el Señor se encargará de bendecir nuestro 90%, lo que Él nos dé. Personalmente, en muchos años como cristiano, he visto la mano poderosa de Dios proveyendo, bendiciendo en mi vida y en la vida de mi familia, porque hemos sido obedientes, hemos sido fieles administradores de esta parte muy delicada y, como digo, muy mal enseñada hoy día, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que el Espíritu Santo nos lleve a poner en práctica la palabra tal como el Señor la ha determinado. Que el Espíritu Santo nos lleve a ser verdaderos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo quite de nosotros cualquier indicio de robo o de avaricia. Que ponga humildad en cada uno de nuestros corazones. Amén. Si tal vez es el caso suyo que no ha aceptado a Cristo de todo corazón, o tal vez un cristiano apartado que no ha comprendido esta verdad, que necesitas tener luz en esta verdad, el primer paso que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón, convertirse en un hijo de Dios para comprender esta verdad y ponerla en práctica en su vida. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo en su corazón. Ahora comienza a leer la palabra de Dios. Estudie esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Yo le aseguro que Él le va a llevar a la interpretación correcta. ¿Sí? Entonces usted va a saber interpretarla, obedecerla, ponerla en práctica y predicarla correctamente. El Espíritu Santo nos puede ayudar en eso. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en eso. Oremos por eso. Vengamos a la iglesia para seguir aprendiendo estas verdades de la palabra de Dios. Por eso le llamamos las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por las verdades de tu palabra, por tu palabra, Señor. Hoy día, Señor, oramos por este tema del diezmo, mi Dios, mal interpretado, mal usado, Señor. Perdón, pero muchos se han hecho ricos porque han interpretado mal esta palabra, Señor. Pedimos perdón por eso. Pedimos que el Espíritu Santo nos haga entender la verdad de tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, corrija esto, Señor. Corrija esto, Padre. Y haya equidad, ¿sí? Haya una buena administración, Padre. Para gloria de tu nombre, testimonio de la iglesia y para el testimonio del mundo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que cada día nos alimenta. Gracias por tu palabra que cada día nos enseña, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga germinar. Que tu Espíritu Santo nos haga entender esta verdad y la podemos poner en práctica, Señor. Y insistimos en darte gracias porque tu palabra es maravillosa, mi Dios. Es que tú no te equivocas, Señor. Por eso tu palabra es fiel y verdadera. Y tenemos que obedecerla, nos guste o no nos guste, Señor. Y por esa palabra tan maravillosa, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica,
sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber las verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.